Buenos días para todos los seguidores de la Ola Stream. Buenos días, Carlitos Páez, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Juanchi? Carlitos Páez Rodríguez, que es el inventor de mi primer personaje que hice en radio, y la primera vez que trabajé en radio era Juanchi Hincha, que hablaba de fútbol en joda, y lo inventó todo Carlitos. No, lo que pasa es que tenemos un programa que era, se supone de salud, que era para correr y todo eso, pero me di cuenta de que faltaba el fútbol. Entonces digo, bueno, ¿quién? Entonces me dijo, no, un dos loco que fanático, Juanchi. Entonces vino a hablar de fútbol, que yo no soy nada futbolero. Y entonces se me ocurrió ponerle Juanchi Hincha. ¿Y quedó? Y ahí quedó. Hay gente que todavía hasta el día de hoy me dice que hace Juanchi Hincha, por ejemplo, la persona que tengo acá en mi lado. Así lo conocí yo, como Juanchi Hincha. Bueno, y a mí Parker, que me lo puso Charlie Parker, Paula Querelo. Charlie Parker. Sí, pero mirá que mucha gente me dice Parker. 26 años atrás eso. ¿26 años atrás? 26 años atrás. Mirá. En el año 2000. Podría ser tantas anécdotas. Podría decir que mi primer programa de radio, vos me lo cediste de la siguiente. ¿Vos te acordás de eso o no? Sí, me acuerdo perfecto porque yo estaba jugando al golf. Sí. Yo estaba jugando al golf y le digo, Juanchi, ¿te podés ocupar? Y yo estaba... No, fue mucho mejor. Vos estabas haciendo radio entre semana, de pronto te pasan el fin de semana. Sí. Y vos estabas jugando al golf, como decís. Entonces, a mí me ponen contigo también en el fin de semana, porque ya hacíamos radio juntos entre semana. Y entonces, el primer día del programa, estábamos los dos en el estudio, vos presentaste el programa, esto y lo otro. Después te tiraste así en la silla para atrás, ¿sí? Y dijiste, Mago, yo me voy a dormir una siesta, el próximo fin de semana este programa es tuyo. Y así fue. Así fue. El próximo fin de semana estaba conduciendo un programa de 6 horas sábado, domingo, con 22 años. Te das cuenta, ¿no? Bueno, pero la radio tiene su que ver, digo. La verdad que yo tengo un gran recuerdo de todo y aparte que es algo como que perdura con el tiempo. Claro. Bueno, en este recorrido que vamos a hacer hoy va a estar la radio. Y ya te vas a dar cuenta, y seguramente en tu cabeza ya se te despertó, pero te propongo arrancar el recorrido de la nota de hoy con la siguiente foto, que es la foto número 1. ¿Ah? Lo que vas a ver ahí, 72 días en la montaña. Sí. ¿Qué es lo que vemos? Y lo que vemos es dónde pegó el avión. Exacto. ¿Cómo se llaman? Se llaman los tenientes. Los gendarmes. Los gendarmes. ¿Dónde pegó el avión? ¿Sabés bien de esos tres que hay? No sé en cuál de ellos pegó, pero claro, ahí aparece sin nieve, estaba todo nevado. Digo, todo nevado. Una foto sacada en febrero. ¿Esta foto sabés de dónde la saqué? ¿De dónde? De cuando viajaste a la montaña y al lugar, con toda tu familia. Con toda la familia, o sea, sí. Y vos ahí contás, venís así, arriba del caballo, y la identificás. La montaña está bastante más lejos de lo que la foto ahora se ve. Bueno, por suerte pegamos. Por suerte pegaron. Sí, porque si no pegábamos, el avión se caía para atrás, porque al final fue una reacción del piloto de levantar el avión y pegó con la panza y con el ala y se partió ahí. Y bueno, y descendimos por ese costado sin tocar una sola roca. Claro, por el costado que está atrás, el que no estamos viendo. No, el que no estamos viendo. Exacto. Sí. Por ahí salió el fuselaje solo. El fuselaje solo que se desplazó como un esquí, ¿viste? Como un esquí, como un meteoro. Como un meteoro, hasta que impactó en la nieve y se hizo pelota. Si tocaba una sola roca de esas se hubiera abierto como una lata, digo. Y se morían todos. Y moríamos todos. Sí. Y morían todos. Te voy a decir una frase, Carlitos. Mientras no sea un día 13, ¿quién la dice esa frase? Esa frase la dice mi madre. Mi madre me dice, Carlitos, porque había pasado una cosa el 3 de junio, le choqué el auto a mi abuela. ¿El 13 o el de junio? No, el 3 de junio. Ah, el 3. No, el 3 de junio le choqué el auto a mi abuela, un Fiat 850 nuevito. Bueno, en realidad el que lo chocó fue Roy Harley, que iba conmigo, pero yo Año 72. 72. Yo me cargué con la culpa, entonces mi madre me suspendió un viaje a Bariloche que íbamos a ir con toda la familia. Pero después pasó el tiempo y en octubre ya... había pasado la pena. Entonces le digo, che, mamá, me voy, $38. Era un momento de una llaga de guita brutal, en el Uruguay entero. Pero bueno, conseguí $38 y digo, me voy y me perdonó, entonces me dijo, sí, anda, mientras no sea un 13. Mientras no sea un 13. El avión que había alquilado el equipo All Christians, que era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, el Fairchild 571. Que suma 13. ¿Que suma 13? Sí, nunca lo había pensado. 5, 7, 1, sí. Uno 13. Sí. No despegaba un 13 de octubre. No. Despegó el 12 de Montevideo. Bueno, la idea era pasar el fin de semana largo. Exacto. Digo. Vos ibas a llegar el mismo 12 de octubre a Chile si todo salía bien. Sí. Pero
las inclemencias climáticas de la cordillera obligaron a que el avión tuviera que permanecer en Mendoza una noche. Sí, que nosotros dijimos, bueno, esto se va a abortar, tenemos que volver, o sea, se nos arruinaba todo. Se desarrollaba el viaje, porque entre otras cosas un avión militar no puede permanecer más de 24 horas en territorio, suelo extranjero. Eso no lo sé, pero digo, la cuestión es que justo el día 13 salió un avión, un DC-3, echando humo, y digo, che, nosotros presionando a los pilotos, o sea, la verdad, si este avión cruza los Andes, como nosotros que tenemos motores Rolls Royce, una maravilla, ¿cómo nos vamos a cruzar? Te voy a leer esto que lo extraje del libro de Pierre Paul Reed, el primero que salió, Viven. El coronel Julio César Ferradas era el piloto y comandante del avión, prestaba servicio en las Fuerzas Armadas desde hacía más de 20 años, llevaba 5.117 horas de vuelo, y había sobrevolado 29 veces la traicionera cordillera de los Andes. El copiloto, el teniente Dante Héctor Lagurara, era de mayor edad que Ferradas, pero no tenía tanta experiencia. El Fairchild F-227, en el que volaban, era un turborreactor de 2 motores gemelos fabricado en Estados Unidos y comprado por las Fuerzas Aéreas Uruguayas 2 años antes. El mismo Ferradas lo había pilotado desde Maryland. Desde entonces solamente había realizado 792 horas de vuelo, por lo que, según los baremos de la aeronáutica, se le podía considerar como nuevo. En la mente de los pilotos, si existía alguna duda, no era sobre la seguridad del avión, sino sobre las extremadamente traicioneras corrientes de aire de los Andes. Un avión de transporte de mercancías, y esto quizás es un dato que muy poca gente conoce. Un avión de transporte de mercancías con 6 tripulantes, de los que la mitad eran uruguayos, había desaparecido en las montañas hacía 12 o 13 semanas. Vos, pero en aquel momento no tenías ni idea, ¿no? No, pero era el avión que llevaba vacas, ¿no era? No sé, era un avión que había uruguayos y que había uruguayos y que había... transportaba vacas, toros. Vacas. A Chile, y dicen que puede haber seguido que de repente entraron en inconsciencia y que se perdió en el mar el avión. Mira. Dicen eso. O sea, nunca se supo si cayó cuando nos caímos nosotros, dije, bueno, a ver si encontramos el avión de las vacas, porque digo, en la ilusión, digo, para tener para comer. O sea, ustedes tenían, o sea, vos sabías esa información. Sí, lo tenía clarísimo. Lo tenías clarísimo. Bueno, a ver, vamos ese día en Mendoza, ¿no? Estaba toda la ansiedad de esto. Eran guachos, 18, 19, 20 años. Juvenil, ¿no? claramente. 18 años, oíme, nada. Aparte pensábamos que íbamos a comprar, porque no es como ahora que está todo globalizado, comprar ropa diferente, salir con miras, entre comillas, porque después no salís con nadie, porque esa es la verdad. Íbamos a un hotel, era un viaje, además despegado de tus padres, ¿viste? Y siempre los viajes, nosotros viajábamos con tu papá y con tu mamá a Buenos Aires, este era de nosotros, entonces estábamos copados, y aparte de esa edad, ¿te crees que sos el dueño de la pelota? Rumbo a la independencia. Yo le llamo el viaje de la independencia. El viaje de la independencia. ¿Te das cuenta que...? Bueno, había mal tiempo, ¿no? Entonces, como había mal tiempo, porque en realidad el avión lo que iba a hacer, salía de Montevideo, pasaba por el pasaje Juncal y aterrizaba en Santiago de Chile. Esa era la idea. Esa era la idea. El pasaje Juncal era un pasaje típico que se hacía. Ahora... Vos sabés más vos, pues yo el pasaje Juncal no lo sé. Te lo estoy recordando. Dice, las posibilidades se reducían para pasar desde Mendoza, en aquel 13 de octubre, viernes 13 de octubre, que el tiempo estaba mal. O sea, pasabas por Juncal, era la ruta más directa desde Mendoza a Santiago, tenías Nieves, Alvarado o Planchón. Esas eran las otras 3 posibilidades. Si la mala visibilidad obligaba a los pilotos a guiarse por los instrumentos, era conveniente ir por el paso de Planchón, a unos 160 kilómetros al sur de Mendoza, ya que la altura mínima de Juncal es de 6.180 metros y en los otros 2... O sea, en Nieves y en Alvarado no había control de radio. No. Entonces, Juncal era muy alto, en los otros 2 no había control de radio, y los pilotos dijeron, vamos por Planchón. Vamos por Planchón. Que es más bajo y que... 4.000 y pico, claro, es un paso, es más largo, Planchón, Curicó. Bien, el piloto que acababa de llegar de Santiago, acá aterriza un avión en Mendoza, ¿no? Sí. Cuando ustedes estaban ahí, le comunica a los pilotos que las fuertes turbulencias no serían gran problema para el Fairchild, dotado con uno de los más modernos equipos de navegación del momento. El piloto le recomendó además que tomaran la ruta directa a Santiago sobre el paso Juncal, lo que reduciría el trayecto en más de 250 kilómetros. Ferradas decidió que continuarían el viaje,
pero no por el Paso Juncal, sino por la ruta del sur más segura, atravesando por Planchón. O sea, llega este avioncito, que era un avioncito que comparado con el Fairchild no era nada, y venía de Santiago a Mendoza, había atravesado por Juncal sin problema. Sin problema. Y le dice a Ferradas, vos, andá por ahí con este avión que tenés, brutal. Sí. Y Ferradas dijo, no, voy a jugar a la más segura de todas. Sí. Y la más segura de todas fue la más fatal. Fue la más fatal. Entonces voy a pedir la foto número 2. A ver. Que la mires un poco, porque quizás mucha gente ha mirado esto muchas veces. Pido que la achiquen a la foto para que se vea arriba de Malargüe, se va a ver Mendoza y Santiago. Entonces vos tenés Mendoza, Malargüe, Planchón, Curicó. Y Curicó. Y acá vamos una... Planchón no figura ahí, pero es en el medio entre Malargüe y Curicó. Exacto. El avión bajó hacia Malargüe, hizo contacto de radio, giró hacia el este para atravesar Planchón, y acá viene una de las frases más equívocas y erróneas con las que ustedes convivieron durante los 72 días en la montaña, que es que el piloto dijo... Antes de morir, sí. Pasamos Curicó. Sí, eso fue. Miren dónde está Curicó. Curicó está en la precordillera chilena. Exacto. Entonces era obvio pensar de que estábamos en Chile. Era cruzar una montaña y ver los valles del Chile. Bueno, eso era lo que pensaba. Ya sé. Pero vos te aparte le tenés que hacer caso al piloto. No, yo lo sé. Pero lo que es increíble es que si uno mira el mapa, Carlitos, vos de la línea fronteriza, mirá dónde está Curicó, estás del lado argentino. Sí, nosotros caímos del lado argentino. Digo, pues yo digo que es una historia Mercosur. Un avión uruguayo que se cae en Argentina y íbamos para Chile, digo. Pasamos Curicó. Entonces ustedes tenían una ubicación geográfica en su mente que era equivocada y que obviamente después, cuando decidieron las expediciones, en lugar de ir para el lado argentino, para la frontera oeste, que hubiera sido más corto, atravesaron toda la cordillera. Toda. ¿Te das cuenta, no? Toda la cordillera. Pero lo que yo digo siempre, que a veces no importa equivocarse, lo que importa es tener la convicción de hacer una cosa. Y nosotros teníamos la convicción de que estábamos ahí y peleamos todos para eso. Entonces a veces el ser humano quiere vivir historias perfectas y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, historias con actitud, historias con convicción. Y bueno, y así, viste, a un equivocado fue el peor error nuestro. Sí. Te voy a leer otro pasaje. ¿tá? Este es un pasaje de tu libro, ¿tá? De la Cordillera del Alma. Dice, el avión en realidad había volado hacia el norte sin que el piloto conociera la ubicación y el rumbo que llevaba. Volaba sin ninguna preocupación, tomando mate y charlando. Y el resto de la tripulación jugaba al truco con los muchachos. Lo que pasó no se le puede atribuir a un fallo técnico, sino a la distracción y a la negligencia, porque el navegante del avión no estaba donde debía estar y era el responsable de seguir en la carta de navegación la ruta del avión. El piloto tomó el mando del avión pocos instantes antes de llevarse la cordillera por delante, porque hasta ahí, entre mate y charlas, el copiloto, sin experiencia en este tipo de vuelos, que era lo que ya habíamos dicho, había confiado en el vuelo automático más que en la extrema prudencia que debió tener para atravesar la cordillera sin visibilidad. Se atribuye a la deriva del avión al cambio en la dirección del viento, un argumento difícil de sostener porque los aviones con mucha frecuencia están sometidos a fuertes vientos a la altura que vuelan y sería imposible navegar sin tener en cuenta esa variable. Bueno, ese fue el error, Ellos pensaron que habían llegado a un lado y la torre de control los autoriza. Contacta con Santiago. Con Santiago, la torre los autoriza, pero después se dan cuenta, bueno, se cruzó un avión de Pan American en aquel momento y cuando se da cuenta la torre de que no podían haber llegado a Curicó, quiere tomar contacto con nosotros y ya nosotros ya no estábamos. Bueno, eso es increíble y yo lo quiero volver a explicar. Este avión venía navegando por el paso de Planchón, toma contacto con Santiago. Ahí puede haber un error de Santiago cuando le comunican. Sí, es que es un doble error. Es un doble error, porque en Santiago aceptan que ellos habían pasado Curicó. Aceptan, y cuando se dan cuenta, ya no estábamos. Ya no estábamos. Che, para avisarte. Ya empezamos a bajar. Bajaron. Sí, empezamos a bajar. Y ahí es el momento que cuando bajan, que ustedes miran y en la ventana lo que se le aparece son montañas. Exacto. Al lado. Al lado, sí. Sí, yo me acuerdo que yo venía al lado del Vasco Echevarren y le digo, che, Vasco, ustedes que andan en avión, no, ¿será normal estar tan cerca de las montañas? Digo, sí, no pasa nada.
Al Vasco que le cambiaste el lugar porque quería sacar una foto. Le cambié el lugar, sí. Pobre Vasco. Sí. Eso lo mató. Eso es el destino, digo, y a veces la suerte que me pidió él, y a mí me costó darle la ventana. Yo, como nene caprichoso, quería la ventana. Claro. Y me dice, no, pero le quiero llevar fotos a mi novia. Bueno, al final accedí, y eso hace que yo esté acá vivo y él no, pobre, digo, la verdad, un gran tipo. Lo había reclutado vos al Vasco, aparte. Lo había reclutado yo, sí. Porque había que llenar el avión de 45 pasajeros, sí. No eran todos del Cristian. Yo recluté a dos, recluté al Vasco Echevarren, porque había que reclutar si no se cancelaba el viaje. Claro. El Vasco Echevarren justo pasó por la escuela agraria mía y le digo, che, Vasco, yo lo había conocido hacía poco tiempo y sabía que alguna moneda tenía. Entonces le digo, che, Vasco, nos vamos todos. Bueno, agarró viaje. Y al otro fue el Moncho Sabella, que el Moncho vive. También buscaba gente que tuviera alguna moneda, porque mira que juntar $38 no era changa. En aquella época no era. Pero era mucho más barato que los $200 que costaba ir a Chile en una línea comercial. Sí, bueno, de hecho Tito Regule, que se perdió el avión, se fue en un KLM, creo, y le costó como $300 o $250. Por eso, era una buena posibilidad de viajar a Santiago. Era buenísimo, con poca guita. Que yo, ¿no? yo le digo a los militares, me deben la vuelta, porque $19 me los deben. Carlitos, hay un momento en el que vos, el piloto comunica, che, abróchense los cinturones, que vamos a pasar una turbulencia, hay una caída abrupta del avión, sí. ¿No? Porque entra en un pozo de aire. Sí, 600 metros dicen que caímos. Y después, nosotros que vimos ya es la recreación de ese accidente en dos películas, en Viven y en La Sociedad de la Nieve, las dos son muy buenas recreaciones, ¿estamos de acuerdo? Sí, buenísimas. Buenísimas, ¿no? Sobre todo La Sociedad de la Nieve. Sobre todo La Sociedad de la Nieve. Entonces hay un momento que el avión empieza a tratar de remontar y los motores, la potencia del avión está al palo. Sí, al palo. Que yo me imagino que vos venís sentado así, lo que escuchás es un... Exactamente. Y cuando impactó, ¿qué sintieron? Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora, digo. Entonces, yo qué sé, yo pensé que era algo más del avión, que no era un choque. Porque uno piensa que va a chocar, pero después cuando chocás, decís, esto no puede estar pasando. Y yo me acuerdo que atiné a dos cosas. La primera fue a ponerme la cabeza entre los brazos, y la segunda cosa fue rezar. Y cuando empecé a rezar, empecé por el Padre Nuestro. Digo, esta es la que inventó Cristo, digo que es la mejor. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es muy larga. No la voy a terminar. Y me fui para el Gloria, que es la más cortita. Y cuando empecé con el Gloria, dije, es demasiado corta. Mirá todas las cosas que pensé. Microsegundos en tu cabeza. Microsegundos. Y ahí me fui a la Ave María, que es la del medio, pero tenía un valor agregado. Quedaba bien con Dios y con la Virgen. Y con la Virgen. Y hay una cosa que a mí me queda resonando de lo que es la negación, ¿no? O sea, vos te das cuenta que ese avión se recontraparte, vuela un ala, vuela otra ala, la cola se va al carajo, ¿tá? Y ahí venía mucha gente, venía Alexis Uní, ahí, mi pariente. Vos te llamás Alexis por él, ¿no? No, yo no, porque era primo de mi viejo, en realidad. Y después entran en ese tobogán. Obviamente, cuando choca el avión contra la nieve, se van todos los asientos para adelante, quedan atrapados en un mare magnum de fierro, en un día como hoy, ¿no? Porque era un día nublado ventoso. Sí, 25 bajo cero, claro. Sí. No. Y vos saliste de los fierros y tenías a Canesa ahí, que estaba haciendo lo mismo vos, y le dijiste, bueno, no es tan jodido, ¿no? Esa fue tu primera... No, lo que yo le digo, che, Canesa, esto es lo que le llaman un desastre, porque yo, claro, como nene cajetilla y bien, no sabía lo que era un desastre. Yo había vivido cómodo toda mi vida. Che, ¿a esto es lo que le llaman un desastre? Y ahí me lo definió de su cuento muy gracioso, digo, para que vean la ingenuidad también de los 18 años. Y el shock, ¿no? Porque... No, pero aparte vos tenés que explicar que eras 18 años, yo veo a los chicos de 18 años y no puedo creer, digo, de lo chico, lo ingenuo que sos. Porque de verdad, más vivimos la historia como una aventura que como una tragedia, porque no eras ni siquiera consciente de la tragedia. Pero vivías con pánico, ¿no? Con miedo. Y vivías con pánico porque sabías que el próximo podía ser vos. Sí, digo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Esa primera noche que debe haber sido... esa primera noche fue... jodida. Roy Harley decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Claro.
Tuviste tu agarrada con la señora Mariani. Tuve una agarrada porque gritaba tanto que yo decía, loca, por favor, pues estábamos todos complicados. Sí. Callate. Y me acuerdo que cuando salí para afuera del avión, viene Canessa y me dice, la señora murió. ¿Alguna vez hablaste con la familia Mariani de este episodio o no? No, tampoco. Pero sí reconociste que en ese momento, digo, más allá del momento, bueno, te habías equivocado, habías sentido culpa. Bueno, sentí culpa porque murió. Sí, porque murió, digo, pero no, hoy por hoy no me siento culpable por el hecho, digo, era una reacción. Como tuve esa reacción con ella, tuve reacciones con otros y otros conmigo. Exacto. Y digo, estábamos. Fíjate que pasar de la comodidad de ser un carrasquito, de bolsa de agua caliente, desayuno en la cama, a 25 bajo ceros y recursos. Y ya con una primera tanda de muertos, ¿no? Que había... con una primera tanda de muertos. Que había generado. O sea, estaba viendo muertos, nieve... Bueno, yo nunca había visto un muerto en mi vida, nunca en mi vida. Y además estábamos un poco con la arrogancia de que los 5 amigos estábamos vivos, ¿viste? Éramos Roy, Gustavo Nicolich, Diego Storm, el gordo François y yo. Estábamos los 5 vivos, entonces nos sentíamos un poco como decir, bueno, viste que en aquel momento funcionaba como grupito. Como grupito, y vos decías, bueno, en esta lotería del desastre, nosotros 5 salimos... Es más, se lo escribo a mamá, le digo, los 5 de la barra, porque a mamá le molestaba la palabra, éramos una barra, y mamá me dice, no se dice barra, me decía. Y bueno, pues estamos los 5 vivos, que esa fue el 23 de octubre que le escribí a mamá. Te voy a mostrar la foto número 3, porque arrancamos hablando de la radio, ¿está? Y la realidad es que al día siguiente, o sea, el día 2, el sábado 14 de octubre, que amanece espectacular, un cielo límpido, azul, sí, ¿no? Parecía una postal suiza. Divino el ambiente. Y pasan 2 aviones. Pasan 2 aviones 2 veces. 2 veces. 2 veces. ¿Y ustedes entendieron? Bueno, en algún momento nos van a rescatar. Y sí, festejamos. Me acuerdo que con Canessa nos tomamos un cuarto de botella de whisky que había. Nos lo tomamos festejando de que nos habían visto. Y está esto, ¿no? Encontraron una espica, por ejemplo. Encontramos una espica, que había 2 en el avión. Había 2. 2 espicas. Harley le puso un pedazo de alambre. No, así. Sí, elegimos la que andaba mejor y guardamos las pilas de la otra. Y Roy diseñó una antena para escuchar, porque ahí arriba hay mucha estática. Mucha estática. Pero de alguna manera esto era su contacto con el mundo exterior. El único contacto, sí. Y ahí le encargaron a Gustavo Nicolich que sea el escuchador de radio. El escuchador, bueno, se autodenominó el escuchador de radio, sí. Y escuchó hasta que en el día 10, ¿qué escuchó? Escuchó. Bueno, entró, había que escucharla fuera del fuselaje y entró al fuselaje y me dijo, quizás porque yo era el más chico, o a quien tenía que proteger, me dijo, che, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Me acabo de escuchar una radio chilena que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínate a ese nene caprichoso que no servía para nada, te dicen como, bueno, no nos buscan más. Fue un horror, digo, como noticia, pero fue en el fondo la mejor noticia que tuvimos porque ahí cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar. Digo, ahí supimos que la historia era nuestra historia. Y ahí empezamos a pelear nuestra historia, porque no es verdad de que los helicópteros nos encontraron, lo que sí es verdad que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. Claro, trajeron los helicópteros. Que es un concepto diferente, digo. Yo me acuerdo que el presidente Kennedy decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. ¿Qué fue esto? Nosotros salimos a pelear esta historia. Tanto es que en la película Viven, los pilotos aparecen todos tapados, o sea, porque Marshall, el director, no quiso que hubiera nadie externo, ni siquiera por el arriero, que fue muy puteado por eso, pero porque no quería, porque tampoco es verdad de que el arriero no se encontró. Lo que sí es verdad que nosotros nos encontramos al arriero. Ese es el punto filosófico de la historia. Y vamos a llegar a ese momento, pero bueno, el fin de la búsqueda también determina, en ese momento, perdón la expresión, ustedes estaban cagados de hambre, porque hacía 10 días que no estaban comiendo un chocolatito. Muertos de hambre, no teníamos nada. Había una lata de mariscos que la convertimos entre 26, 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí y un vasito de guindado, que era una bebida chilena que encontramos por ahí. Y ahí viene el debate de decir, bueno, nos vamos a tener que alimentar de los cuerpos de los muertos, que está la famosa frase que en realidad Nando Parrado te la dice a vos, ¿no? Bueno,
¿Cómo es esa historia? Se ve que se dijeron varias frases. Se dijeron varias frases. Yo te digo como la tuya. Esta es la tuya. Yo ya estaba pensando en el tema, pero no me animaba, yo el más chico de todos, a hablar del tema. Pero me acuerdo que le digo, yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola, pues en la cola estaban todas las valijas, y estaban las baterías del avión que nos daban la chance de juntarlas al radiotransmisor para hablar por radio. Y cuando me despido le digo, che, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer chiquitito así. Y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. O sea, así me dijo. ¿Y vos qué reacción dijiste? No tuve ninguna reacción. Me fui y cobardemente, en esa expedición, y cobardemente me quedo en una parte con Adolfo. Pues yo, viste, como decimos nosotros, tirar verde para recoger maduras. Digo, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y me dijo, no, Carlitos. No está loco. No está loco. No está loco. Nosotros ya lo pensamos. Claro. Que yo también lo había pensado, pero la cobardía mía era esa, de plantearlo de esa manera. Claro. Sobre este tema, bueno, han hablado mucho, obviamente, es el tema que de pronto causa como mayor morbo, ¿no? Contame, y yo he visto hasta las preguntas, cómo sabía la carne, y ya sé que contestaste que no sabía nada porque estaba... No, pero estaba congelada. Pero hubo momentos que no estuviera congelado cuando empezó a pasar el tiempo. Sí, bueno, pues después, cuando pasaba el tiempo y todo, y aparte poníamos, la carne la poníamos arriba del techo, digo, la verdad, para agarrar a algún gusto de algo. Además, cuando se fueron para el Caneta, le digo, por favor, traigan sal. Digo, que una vuelta que hicieron, creo que hicieron cocinarla y se dieron cuenta que perdía demasiados nutrientes. Perdía nutrientes, sí. Aparte que era, supongo que sería pero al final, bastante complicado. Al final de cuento, si bien fue lo que la hizo más famosa la historia, porque es la historia de supervivencia más grande, lo pones en el chat GPT, está ahí, de toma de decisión, claro, y de trabajo en equipo, pero va más allá. Digo, las empresas no te contratan para hablar del tema de la alimentación. No, te tengo clarísimo. Te contratan por otra cosa de valores. Mismo, mirá, el viernes que viene Gochi produjo un libro maravilloso. Tu hija. Sí, que se llama Érase una vez en los Andes, para niños. Y tenemos que ir a un colegio, que voy y le acompaño, para hablarle a los chicos, porque los chicos conocen, pero un libro que además ganó el Bartolomé Hidalgo, digo, un libro buenísimo, lo escribió Ignacio Martínez, que es el número 1 como escritores para niños. Justo se había muerto Javier Metol, y entonces lo pusimos como personaje, como que el abuelo que le cuenta a los nietos la historia. Y es divino que los chicos... Porque es una historia al final... Javier Metol, que era el más viejo, el más veterano de los sobrevivientes. Pero si te pones a pensar, es una historia del Uruguay, que todos la conocen, y que está bueno que la conozcan de primera mano desde chicos. Te voy a poner ahora un video. Tenés puestos los auriculares. Vamos a hablar un poco también de qué personalidad desarrollaste, ¿no? Dentro de esos 72 días, ¿no? Una obviamente que cultivó una parte muy espiritual, muy mística, ¿no? Sí. Pero otra que también que cultivó una salida necesaria, que es la del humor, ¿no? La del humor, sí. Y le pedía a una persona que creo que es bastante importante en esta historia, que me contara algo también de ese Carlitos, y me contó lo siguiente. Mirá, yo no la conocía, esta historia. Carenza. Carlitos Páez. Qué ficha, ¿eh? Qué ficha, gran Carlitos. Gran amigo Carlitos. Le puso espíritu y corazón a la cordillera cuando tenía todos los boletos en contra de no salvarse nunca, Carlitos. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero esa mañana después de la luz? Que estábamos encerrados ahí adentro con varios amigos muertos. Entraba un rayo muy tenue de luz por la ventana, y Carlitos con su bozarrón. Che, loco, hoy es un día muy importante. ¿Cómo, Carlitos? ¿Qué es lo importante? No, ese cumpleaños la Beba cumple 14 años, el año que viene va a cumplir 15, y voy a hacer un asado en Casa Pueblo, con chorizo. Carlitos, dejate de joder, estás delirando, mirá dónde estamos y venís a joder con el cumpleaños de tu hermana.
Canesa, tenés muy mala onda, vos no te voy a invitar a comer. pero vos sabés que fue tan importante el hecho de que él le dijera que no lo voy a inventar, que él después buscó no le voy a invitar. buscó artilugios para hacerse amigo mío para que lo invitara. La Beba era tu hermana, cumplía 14 años, Ago Páez. Sí. ¿No? Beba. Ah, Beba y Ago. Sí, perdón, sí. está bien. Y bueno, nada, eso pinta, pues era un momento Bueno, mira, yo cuando de veo... mucha depresión ahí, después de la luz, ¿no? Yo hay una película que veo muy seguido, que para mí es la gran película, que es La vida es bella. Ese personaje de La vida es bella, que con humor y con inconsciencia, ese era yo, en la cordillera. Digo, en otro contexto, en otra cosa, pero era eso que le ponía ilusión a la cosa. Es más, de hecho, la única foto que aparece con alguien sin camisas es una foto conmigo. Y yo digo, quiero llegar quemado a Punta del Este. Que puede ser tomado como un acto una frivolidad. Sí, pero puede ser tomado como un acto de esperanza, de que voy a llegar. Digo, ese es el espíritu. Por supuesto que me saqué la camisa, me saqué la foto y me volví a poner a 20 bajo cero. Una cosa que dijo ahí Roberto que me parece interesante, como en los boletos esa de la supervivencia, ¿no? En que les tocó suerte distinta y también por el empeño y la voluntad y a veces por la suerte, porque una luz es algo inevitable, ¿no? Sí. Como que vos no tenías tantos boletos como para salvarte. Te veían frágil. No, es que yo era frágil, soy hipocondríaco, digo, la mitad de la valija mía son remedios. Digo, yo mismo lo digo en mi libro, digo, si fuera un observador externo, digo, Carlitos no se salvó. Era un malcriado, digo, no servía para nada. A ver si te queda claro. Pero la cordillera hizo que me despertara. El otro día me dijeron, ¿vos cuándo naciste? ¿El 31 de octubre, que es tu cumpleaños, o cuando se cayó el avión? Y que yo nací cuando se cayó el avión. Porque ahí me di cuenta por dónde va la vida. Digo, y ahí empecé a ocuparme y a evolucionar y a transformarme de alguna manera que... Yo siempre digo que para liderar tenés que laburar, digo. Y ahí me di cuenta de que en la medida que yo era un pendejo que no servía para nada, mi palabra no pesaba. Cuando empecé a servir, que tenía que tapiar el avión, que tuve que sacar todos los muertos después de la avalancha, que hice un bolso de dormir, que es el orgullo mayor de mi vida, todo eso empieza a cambiar el personaje. Canesa me dijo que el bolso de dormir estaba medio mal cosido. Sí, bueno, pero Canesa porque no quería salir, digo, que había que tener huevos para salir de ahí. Había que tener huevos para salir, ¿eh? Sí, entonces el argumento era que el bolso no estaba No estaba bien, porque ese bolso iban a dormir los expedicionarios de esa última. O sea que Canesa durante muchos años, porque ellos lo perdieron los 2 últimos días, lo buscaba, le preguntaba al arriero, che, ¿y el bolso de dormir? Fíjate el valor que le dábamos a esas pequeñas cosas. Era impresionante, pero era un símbolo de la sobrevivencia, de la aventura de atravesar esa... Curiosamente, Vicentín dijo que el bolso de dormir fue un parteaguas en la historia, porque sin el bolso te morís de frío a esas temperaturas. Claro, aparte, ustedes estaban a 3.600 metros, pero cuando empezás a subir a la montaña llegás a los 5.000. Ah, sí, 4.200 creo. 4.200. Sí. O sea que podías llegar a cagar de frío, pero de verdad. No, ahí, ¿te acordás? En Nantuco, Chile, se murieron 42 chilenos en una sola noche, digo. O sea, no es broma, pero el bolso de dormir fue un poco la gallina protectora. Claro. Bueno, vamos a poner la foto número 5, porque vos hablaste de tapiador, ¿no? Tapiador, o sea, obviamente el fuselaje quedó roto. Es el único título universitario que tengo es el de tapiador oficial, pues nos poníamos títulos, ¿viste? ¿Se ponían títulos? Sí, claro, era el creérsela, ¿viste? Claro. Como Roger el ingeniero, Canesa y Servino eran los doctores. Claro. Nos íbamos poniendo Fito Strauch era el inventor, yo era el tapiador. Bueno, ahí, mira, esa foto. ¿Quién está ahí de gorrito rojo? No, el gorrito rojo es Nando. Nando, Sí, pero eso es en la cola. Yo nunca llegué a eso es en la cola. Ese fue el viaje a la cola. Ese fue el viaje a la cola. Sí. Que vos todavía tenés la sospecha de que los que fueron encontraron comida y tengo la sospecha, no tengo la absoluta seguridad. La absoluta seguridad que encontraron y nunca dijeron nada. No compartieron. Algún caramelo en la valija, fíjate, están todas las valijas. Sí, claro. Siempre llevas algún alfajor, alguna cosa para regalar, llevas. Te voy a leer este pasaje, a ver. Dice lo siguiente: el 29 de octubre de 1972, a la tarde, 16 días después del accidente, estábamos preparándonos para dormir en el fuselaje. ¿A qué hora se acostaban? Bueno, dependía nos acostábamos lo antes posible, digo, pero en la media, si había sol, salíamos, digo, pero si estaba nevando, nos quedábamos días de repente. Para adentro.
Bueno, soplaba mucho viento. Algunos hablaban entre sí en voz baja, ¿no? Estaban ahí todos metiditos en el fuselaje. El que se dio cuenta de que algo raro estaba pasando fue Roy Harley, como un rumor que crecía en la montaña. Se levantó y fue inmediatamente sorprendido por una impresionante masa de nieve que invadió el fuselaje. Estamos ante el alud. De no haber estado Roy en la parte abierta del avión, la que tapiábamos con valijas cuando nos íbamos a dormir, allí se terminaba todo. ¿Por qué? Y se terminaba porque ahí quedamos descubiertos, quedamos Roy y yo, digo, y nos mirábamos con Roy y decimos, quedamos solos en la historia, porque al final, empezamos a escarbar, a tratar de sacar a los que pudiéramos. Yo intento sacar a Gustavo Nicolich y a Diego Storm, estaban los dos muertos. Y seguí buscando y ahí encontré, buscando a la mujer de Javier Metol, que Javier me gritaba, por favor, Carlitos, sacala a Liliana. Me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir porque la nieve es porosa y si vos mantenés la calma, tiene aire. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano. Y es esa interacción al final. Fíjate que todo lo que... Sacarlo a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Entonces ese es el efecto del grupo, digo, o del equipo, como les gusta decir a las empresas. Claro. Fue duro, obviamente. La luz murieron 8 sí. Entre ellas Liliana Mentol, como decía. Y además fue como una puñalada en la espalda, como que Dios decís, bueno, está el accidente, tenés que utilizar... ¿Hasta cuándo? Claro, ¿no? Es decir, me decían en México, Carlitos, ¿cómo vos que hablas tanto de Dios podías putearlo tanto? Le digo, yo no puteo a quien no existe, le digo. Porque al final después nos dimos cuenta de que en el fondo fue un ejemplo permanente de lucha contra la arrogancia. Cuando nos la creíamos, tenemos que volver a salir. Y de la avalancha hubo que volver a salir. Era la lucha, mi conferencia ahora se llama La lucha contra el no. Y hablo de los 5 grandes nos, que son el accidente, de que te dejan de ir a buscar, que la alimentación, la avalancha y después encontrar la cola y no hacer funcionar la radio. O sea que lo permanente fue el no y el no. Mi padre siempre decía... El obstáculo es mi mayor estímulo. Y es verdad, si vos no tenés un obstáculo en la vida, no te estimula nada. Digo, o sea, vidas planas. Y esto es una enseñanza. Digo, yo lo veo como que le pasó a otro y yo veo que yo aprendí mucho de esto. El alud, el pasaje del tiempo, el hecho que muere Numa Turcati, el hecho que el próximo podía ser Cochinciarte, podía ser Roy, gente muy debilitada, bueno... Hizo que hubiera que hacer esa última expedición. Salieron salió Nando Parrado, Roberto Canesa, Vicintín. Se dieron cuenta que... Y el bolso de dormir. El bolso de dormir. El bolso de dormir. Bueno, Vicintín lo mandaron para atrás. Eso es impresionante porque demoraron como... Llevaban 3 días en subir. 3 días en subir la ladera de esa montaña. La ladera y 3 horas en bajar. 3 ¿Te das horas cuenta, en no? bajar, Dios mío. Pero cuando llegamos, porque lo fuimos a ver, porque nosotros pensamos, los otros 2 se han muerto. Claro. Y cuando llegamos a Vicintín nos dice, no, llegaron hasta la cima de la montaña y en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, se encontraron con un panorama patético y desolador que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí ellos le sacan la comida que tenía Vicintín y la ropa y lo mandan con un mensaje para todos nosotros de que ellos 2 iban a seguir adelante aún hasta morir. Que eso es lo que yo digo, eso se llama actitud. Porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, que era volver al fuselaje donde más o menos estábamos con vida. Y esperar. Pero ellos prefirieron, y quizás porque el grupo les pesaba sobre los hombros, o más que en los hombros, en el corazón. Digo, ellos 2 no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. 10 días caminaron a través de los valles, de todas esas montañas. Una locura, digo. Una locura. En un momento se encontraron obviamente con la nieve que se iba quedando atrás. Atrás, sí. El pedregullo. Y encontraron una lata de Campbell. Sí, de las sopas. De las sopas Campbell. Sí. Que dice, esto le había tirado un avión, pensaron ellos. Se ve que hay algunos turistas que habían estado por ahí. Bueno. Pero ya empezaron a ver la civilización. Claro, bueno, fue tanto que vieron la civilización que ahora vamos a escuchar de vuelta a Roberto relatar su encuentro con, en definitiva, la civilización. Mirá, que es el video número 6. Hay cosas fascinantes de los Andes. Vos te das cuenta que el arriero tiene 20 vacas que paren en primavera
y se los comen a los terneros, se los comen los pumas. Él no se puede mover de ahí ni para ir a su cumpleaños. Sin embargo, ese tipo que no nos conocía dejó su trabajo. Yo digo en la calle cuando va por ahí, si alguien puede, le tocamos bocina a todo el mundo, dale, mandate, ¿qué haces, estúpido? Sí, pensando en nosotros mismos, sino pensando en las otras personas. El tipo agarra el caballo, se hace 3 horas a caballo, le pide a un camión de vialidad que lo lleve a San Fernando, a Puente Negro, el pueblo frontera, y cuando llaman a Santiago, ¿cuál es la respuesta? Ese hombre está borracho, métanlo preso, que no nos venga a hacer perder tiempo, que ya los padres nos tienen desesperados diciendo que los hijos están vivos. ¿Vos te das cuenta? Como a veces en el mundo vos hacés lo correcto y la vida te da vuelta a la cara. Por suerte Nandito le había escrito una carta que era irrefutable. Estaba escrita con una manera de escribir que no escriben los arrieros. Pero bueno, aprendamos a que haya más arrieros en la sociedad y en lugar de agarrarnos a las piñas en la esquina, le demos una mano a quien no necesita. Sergio Catalán. Estaba emocionado, Canencha. Se emocionó, ¿sí, viste? Mirá, los ojos, ¿viste? Como... Sí. No, y yo pensaba, esta es la... ¿Te das cuenta que la Canesa, Parrado... y ven a este loco, al arriero, ahí, sí. y ellos se encuentran Por ahí. suerte el arriero sabía leer, porque digo, Sí, bueno. esa gente no sabe leer. Sí. Y ustedes... El cuento es maravilloso, que te tiren una piedra por arriba, porque son arroyos muy cortos, pero muy caudalosos que no se siente la voz. Claro. Le tiran una piedra con un papel y un lápiz y escribe. Y ni siquiera la firma a Parrado. Dice, vengo de un avión que cayó en las montañas, tengo 14 amigos heridos arriba, ¿cuándo nos buscan? Ni siquiera la firma. Y se la vuelve a tirar y dicen que el arriero le tiró 6 panes, de los cuales Parrado le dio a Canesa, le dio 2. Dicen. Y ustedes habían pasado 10 días, ni noticia de estos 2 expedicionarios. Y se enteran. Pero ya había una sensación. Había sensación, ¿no? Había una sensación de que, bueno, empezaron a pasar cosas horribles, porque nosotros, cuando se empieza a derretir la nieve, empiezan a aparecer los objetos de abajo, porque quedan como en pedestales, porque la nieve de abajo no se derrite. Pero lo mismo pasaba con el fuselaje. El fuselaje, durante toda la vida, siempre bajamos al fuselaje, pero ahí teníamos que subir, porque quedó en un pedestal. Y teníamos el problema de que si se derretía más, se caía por el precipicio. Entonces, ni bien nos despertábamos, salíamos para afuera porque teníamos miedo que se cayera el fuselaje. O sea, vivimos en pánico y con la esperanza, pero ya se notaba, ya era un clima más de verano, ya no nevó más esos últimos 10 días. Sí, estábamos en diciembre. Sí, pero digo, en esa zona yo fui en febrero, que es la mejor, y nevaba. Pasaste frío y nevaba. Sí. Y ustedes se enteran por la radio. Nosotros nos enteramos por la radio. Yo me acuerdo que yo estaba abrazado, el 22 de diciembre, abrazado a José Luis Inciarte, llorando, porque era una historia que no se resolvía, y aparte se nos venía la Navidad, que era para nosotros estar con la familia. Digo, nosotros no peleamos por Hollywood, ni peleamos por fama, ni peleamos porque Juanchi Hincha me invita acá a 50. Peleamos para llegar a casa con tu mamá, con tu papá, con tu perro, Yo tenía niñera en esa época, ahora sí te queda claro. Que era la que me había criado de chico, que seguían en la casa, ¿viste? Y yo estaba llorando, pero de golpe me cambia la cabeza, no me preguntes por qué, y tengo una especie de premonición de que estos habían llegado. No me animo a comentarlas, viste que las buenas noticias no hay que comentarlas. Y justo Daniel Fernández, que se despertaba, me dice, che, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado a algún lado. Digo, yo tengo la misma sensación. Y ahí prendió la espica, que la teníamos apagada, porque no queríamos escuchar nada del exterior. La prendió y se escuchaba el Ave María de Schubert de fondo. Y en el medio de la Ave María, es una historia muy mariana esta. Es impresionante. Nos caímos en el Valle de las Lágrimas, el Rosario fue lo permanente, que lo rezaba yo, el Ave María fue lo que recé, y aparecemos en el medio de una Ave María. Se interrumpe la Ave María para entrevistar al embajador Charlone, que tenía y dijo, es oficial de que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate lo que fue para nosotros, porque solamente escuchando los nombres sabíamos que la historia se había terminado. Digo, imagínate lo que fue, y además no solamente eso, dice, sino que en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesa para que sean ellos
los que los conduzcan en la montaña. Y sentimos por radio los helicópteros despegando. Tanto es así que el símbolo que yo uso, que es esta cruz, el ser humano ve las cruces a veces, ve los símbolos en negativo. Esto lo podés ver como cruz, yo lo veo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad. Es más, me la tatué acá, también en el brazo. Mirá. Sí, pero es horrible. Estaba con mis nietas en Cancún, me la tatué, pero claro, cuando lo saludaba parecía Hitler, ¿viste? Me la tenía que haber tatuado de este lado, digo. Vamos con la foto número 7, ¿ah? Que yo te dije que íbamos a volver sobre este tema. Porque bueno, efectivamente, se suben al helicóptero, son rescatados, van al Sheraton, ¿no? En Chile, bueno, van... Sí, primero pasamos por el hospital. Primero el hospital, sí, obviamente. Esto es una etapa de la segunda. Este es un diario chileno, sí, ¿no? Que dice: canibalismo justificado, que Dios lo perdone. Te voy a leer un poco, ¿no? Se empezó a filtrar esta noticia, ¿no? Sí. Entonces dice: la noticia fue publicada por un periódico peruano e inmediatamente la reprodujeron los periódicos de Argentina, Chile y Brasil. Tan pronto como los periodistas que estaban en Santiago olieron la noticia, se abalanzaron otra vez sobre los supervivientes para preguntarles si aquello era cierto. Los chicos continuaron negándolo, confundidos, pero los que ya habían desvelado el secreto proporcionaron las pruebas. Y el día 26 de diciembre, el periódico de Santiago, El Mercurio, publicó en primera página la fotografía de una pierna humana a medio comer que estaba sobre la nieve cerca del Fairchild. Un periodista argentino sugería frecuentemente que no se había producido ninguna avalancha, sino que se la habían inventado para ocultar el hecho de que los más fuertes habían matado a los más débiles para alimentarse. 7 días, sí. 7 días. Los supervivientes aún se encontraban en un estado de hipersensibilidad y estos ataques los sacaban de quicio. Además, vieron que una revista chilena prácticamente especializada en pornografía había dedicado 2 páginas para publicar fotografías de las extremidades y los huesos que estaban alrededor del Fairchild. Otro periódico publicó esta historia bajo el título Que Dios los perdone. Bueno, y muchos padres dicen, ¿no? Esta crónica, que es la crónica de Pierre Paul Reid, lloraban desconsolados por esta noticia. ¿Qué recordás de esas horas, en el momento en que esto se esparce por el mundo con esta manera sensacionalista? Ahí dejamos de hablar, porque yo al principio me mandaron a mí con la prensa, porque no sé, se ve que tengo una habilidad para hablar, y entonces empecé a inventar que habíamos comprado 300 kilos de queso, todo un cuento chino. Pero cuando se filtra la noticia, bueno, nos venimos a Uruguay y dijimos, no vamos a hablar más hasta llegar a Uruguay a la conferencia de prensa. Y cuando veníamos en el avión, mi padre, que también fue periodista y todo eso, nos dijo, ustedes tienen que adelantarse al periodismo porque si no el periodismo los va a destrozar. Y lo elegimos a Pancho Delgado para que diera un testimonio, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero dio un testimonio que sirvió en ese momento, que dijo que creo que fue como una especie de comunión íntima entre nosotros, y ahí aplaudió todo el mundo y se terminó la conferencia de prensa. Después llegaron todos Paris Match y todos, y nos gastaron las preguntas, pero en ese momento, fíjate que era muy ambivalente, porque nosotros veníamos felices por estar salvados, pero también muy tristes por los amigos que habíamos perdido, que el día anterior, acá en Uruguay, habíamos perdido, mi amigo Gustavo Nicolich, Diego, todos murieron, estaban muertos, o sea que por un lado festejaba y por otro lado lloraba, porque yo en la cordillera no lloré nunca, pero cuando llegué a Montevideo me puse a llorar y no lloré, no paré nunca más. Aflojaste. Te voy a poner esta foto, la foto número 8, Carlitos, a ver si la identificás. Eso es un cielo, lo de abajo. Es una montaña vuelta. Una montaña al revés, sí. Eso es la tapa de tu libro, sí, que no se llama 11 años en el infierno. No. Se llama La Segunda Cordillera. La Segunda Cordillera. Es que yo creo que en la vida tenés 1000 cordilleras y son todas tan importantes. Todo ser humano tiene una cordillera por delante. Y bueno, y a mí me tocaron varias, el divorcio de mis padres cuando tenía 13 años, en fin, y miles que me pasan todos los días, porque yo soy un ser humano como cualquier otro. Y me metí quizás por la misma fama, ¿viste?, de la cordillera y todo, me creía medio un superdotado, estaba todo el mundo pendiente, las revistas, todo ese verano fue los Andes, y sigue siendo, fíjate que ahora Bayona viene a mostrarnos la docuserie el 8 de septiembre, que va a salir en Netflix, o sea,
Y me fui metiendo en un mundo, yo me acuerdo que me jacté ese verano de no haber dejado de tomar un whisky en todo el verano. Y me fui metiendo en un mundo y de pronto empecé con el tema del consumo, quizás para tomar más whisky, yo soy básicamente alcohólico, pero para tomar más whisky creo que encontré la cocaína y bueno, y me metí en ese mundo. Y un día pasó el último vagón de la vida y dijo, Carlitos, si vos luchaste tanto por la vida, ¿cómo te estás metiendo en un proyecto de muerte? Y ahí empecé también, gracias a un grupo, en La Magia, acá en Narcóticos Anónimos, a pelear un día a la vez, y ahí me empecé a dar cuenta y a razonar todo lo que yo había vivido, porque ahí cuando estás despojado de drogas es cuando te das cuenta de lo que vos viviste, y empecé a darme cuenta de lo que era el sufrimiento. Son 72 días en la montaña, pero te das cuenta que vos escribiste 11 años de infierno, ¿no? Lo que te genera una adicción en la que vos no puedes parar y todo se va destruyendo a tu alrededor. Y no... Todo se va destruyendo, todo, y aparte es horrible, pero bueno, no puedes parar, digo, pero yo hoy por hoy no te cambio el mejor día de la adicción por el peor día de la recuperación. ¿Cuántos años llevas limpio ya? 34. 34. Te voy a leer algo que escribiste vos en tu libro, ¿no? Me pareció interesante. Por parte de esto es algo que seguramente te marcó y te generó, de pronto, otro dilema mental. Porque en definitiva la adicción es la consecuencia de tus problemas mentales, de tus inseguridades, dolores, miedo, que las tapas con alcohol, con cocaína, con lo que fuere, con las sustancias, ¿no? Durante la dictadura los militares me detuvieron por más de 40 días. En una oportunidad un amigo fue a visitarme a la cárcel para recriminarme por el desprestigio en que podían caer los sobrevivientes de los Andes por la información de los diarios que anunciaron con grandes titulares mi detención. Los militares hicieron mucho barullo, fui torturado. Esto no era una originalidad en aquella época. Me llevaron a la cárcel de Canelones, luego a la de Maldonado y más tarde a Cárcel Central de Montevideo. 19 capitales. Nunca me olvidaré del teniente Fernández, el que me interrogaba, un tipo despreciable porque además quería involucrar a mi padre en el tráfico de drogas a sabiendas de que no era cierto. Te detienen con cocaína los militares. Y no me detienen con cocaína. Ni siquiera estaba la prueba. Hoy por hoy no hubiera ido preso. Digo, no estaba la prueba. No estaba la prueba, no había nada. Digo, era todo un comentario, que habían habido fiestas en Casa Pueblo, en fin, qué sé yo, esas cosas. Y se ve que había mucho resentimiento también y querían... Después se dieron cuenta que no encontraron nada, de nadie. No había ni marihuana, ni cocaína. Pues yo la marihuana la despreciaba, realmente me parece una droga muy pobre. Y pará, y alguien fue a recriminarte por el desprestigio. Ese es uno de los sobrevivientes. Es uno de los sobrevivientes que no mencionaremos, porque después, cuando cumplí 5 años limpio, me vino a pedir disculpas. Te pidió disculpas. Sí. Claro. Pero ese momento es jodido, porque encima que estás en esa... Es que yo siempre digo que la amistad es cuando robás el banco, decir, bueno, loco, yo te avalo, yo te banco, eso es la amistad, pero bueno. Hay otro... Hay gente que no lo entiende, ¿viste? No. Hay otro detalle de esa detención que viene, consecuencia de esa detención que viene algunos años después. Que vos escribís, los militares que me mantuvieron detenido, unos años más tarde, querían saber a quién había matado yo para alimentarme. Sí. Y habían hecho correr el rumor de que Numa Turcati tenía un tiro en la cabeza. No, eso lo escribió 7 días al principio. Era uno de esos comentarios que habían, eso que dijeron también que la aluvión. Pero cuando la detención, que era la dirección de prefectura, DIPRE, cuando me detuvieron, que me encapucharon, te aclaro que la tortura mía fue mínima con respecto a las torturas que hicieron a otros, pero bueno... Pero igual, encapuchado, un carrasquito encapuchado, digo, te pegan una para que hables y 10 para que no hables más, ¿viste? y me clava el palo marinero, me lo clavan acá en la panza y me dijo, decime vos a quién mataste para comer en los Andes. Y yo me acuerdo que me saqué la capucha y lo miré fijo y le dije, qué equivocado que estás, hermano. Y bueno, son esas cosas, pero digo, ya el rencor no existe. Fue parte de la vida y a mí me parece que es una buena cosa también ir contra el obstáculo, ¿viste? El obstáculo es permanente, todos lo tenemos. Esa frase de mi padre me parece maravillosa, que su mayor estímulo es el obstáculo. Hablaste, ¿no?
unos minutos de el grupo La Magia, que antes fue el grupo Pereira, que fue el primer grupo de... Sí, el grupo Pereira era un grupo que no era... NA. No era NA, era un grupo que nos juntábamos con el doctor Fernando Cortinas, y bueno, y era un grupito éramos 14 o 15, que era el grupito que inició La Magia. Ahí está. O sea, yo estuve el primer año que se inició la Magia, que fue hace 35 años. Fue el primer grupo de NA en Uruguay. El primer grupo de NA, sí. Bueno, ahí tuviste un compañero, porque obviamente estamos hablando acá de NA o de A, no importa, Sí. son dos organizaciones que atienden el mismo problema, el problema de la adicción y bajo el anonimato, ¿no? Pero algunos alcohólicos anónimos y algunos narcóticos anónimos no son anónimos, pasan el mensaje y lo pasan públicamente. Sí, y a mí me parece que está bien, está bien. Es más, tengo planeado, hacer un libro con personas conocidas que han salido de la adicción, porque son los testimonios que más pueden captar a la gente. Porque si vos decís, Juan Pérez es un adicto, bueno, no, pero si vos decís que Andrea Rincón, que es una de las chicas que me autorizó, habla del tema, es más atractivo. No, tiene más llegada, ¿no? Más impacto. Acá en Uruguay no hay nadie o Gastón Pols, por ejemplo. Uh-huh. Escuchás el testimonio de Gastón Pols y es más atractivo que el de Juan Pérez, digo. Uh-huh. Sí, son los dos valiosos. Pero, los dos son iguales. Pero uno va a tener más llegada que otro. Bueno, esa es la realidad. Yo el primer libro que leí cuando empezó mi recuperación, un libro escrito por los americanos que eran todas celebridades de básquetbol, de béisbol, de todo, que hablaban sobre el tema. En Estados Unidos está lleno, todos músicos, actores, actrices. En Estados Unidos te toman 3 días de wiki y te vas a Alcohólicos Anónimos. Es natural. Una de esas personas que estuvo en el año 91 y que fue parte de tus compañeros de recuperación, hizo público, obviamente, su recuperación al punto tal que hoy trabaja, ¿no? Para recuperar personas y sacarlas de la adicción. Es durísimo, vos lo acabas de escribir, loco. 11 años en infierno, o sea, no es soplar y hacer botellas en este momento, valga la ironía, ¿no? Pero vamos a escucharlo. Este es el video número 9. Mirá, ¿quién está ahí? Bueno, Totti. Grande Totti. Fuimos compañeros con Carlitos desde el inicio de nuestra recuperación, año 91. Me convocó el mismo terapeuta, que era Fernando Cortinas, para que lo fuéramos a visitar con otro compañero. Y bueno, a raíz de ahí se generó una amistad que hasta el día de hoy mantenemos, que nos hablamos, que tenemos proyectos comunes. Y todo eso se inició transitando este mismo proceso de la recuperación. Carlitos es muy divertido, la verdad que el humor fue clave para nuestro proceso también, porque es doloroso el proceso, ¿viste? Pero haciéndolo con alegría, con compañerismo. Pasamos Navidades en las casas de él, en aquella época que todavía temíamos que las Navidades nos inquietaran en el tema de tomar alcohol y eso. Y bueno, ha sido una vida, una hermandad hasta el día de hoy. Ahí lo tenías, a Totti. Sí, hombre, Totti es un personaje increíble. Increíble porque él estaba metido, estuvo en Cana también, y salió y ahora es uno de los coaches más importantes para salir de la droga. Me dijo que tienen un grupo de WhatsApp, que es un grupo de personas que tienen ya más de 30 años limpios, que se llaman... Yo le puse el nombre, los tiranosaurios. Los tiranosaurios. Sí. Está el pichón. Sí, hay varios. Fuimos a ese grupito inicial que fue, como yo digo, el pelotón de recuperación, que fue el impulsor de que existan ahora no sé cuántos grupos hay, pero hay muchos. Te voy a relatar cómo el doctor Fernando Cortinas, que es una eminencia en tratamientos terapéuticos, él es un adicto en recuperación con, no sé, tendrá... No más, tiene como 40 años. Como 40 y pico de años. ¿Cómo te veía vos, ni bien saliste de tu internación en el hospital, ¿no? Sí. Para pasar el periodo más duro de abstinencia, ¿no? Realmente, Carlitos, estaba muy mal. Su vida se había roto en pedazos. Su economía se encontraba comprometida. Sus vínculos afectivos también comprometidos. Sus amigos se habían alejado. Tenía 1 millón de inconvenientes encima. En realidad, estaba
como todos los que pasaron por lo que él pasó. Nadie llega a un grupo mucho mejor que Carlitos. Se trata de un cuadro que se repite. Se pierden amistades, pareja, dinero, todo va quedando por el camino. Carlitos no llegó como un superhombre, llegó igual que cualquier otro que no tuviera su fama y tuvo que hacer el mismo proceso que todos para lograr su rehabilitación. Y fue a partir de ella que pudo recuperar todo lo que había perdido. ¿Recuperaste todo lo que perdiste de alguna manera? Bueno, sí, recuperé mucho y gané mucho, gané mucho más. Ganaste una vida. Gané una vida, gané una familia, fíjate que tengo 6 nietos, o sea que la vida continuó y soy un agradecido, y aparte tengo un periodo de 34 años limpio, que me acuerdo, porque tengo otros años que no me acuerdo de nada, un blackout. Es impresionante. Mirá, te voy a mostrar este video, es el video número 10, que viene también a partir de una anécdota que vos contás en tu libro, en La Cordillera del Alma o en la segunda cordillera, creo que es en La Cordillera del Alma. Está con Mirta, sí. Están con Mirta. Vamos a ver el momento ahí. Esto es el año 1999. Sí. ¿Está? Y están ahí varios de los sobrevivientes, lo estamos viendo, sí. Harley, Canessa, Servino, sí. Está Carlito. Vamos a ver el video, a ver. Los saludamos por cortesía. Bueno, por ustedes, señores, y por Uruguay, por nuestro querido vecino, y amado pueblo uruguayo. Vamos a la mesa, vamos a tener más testimonios. ¿Tienen hambre? ¿Cuándo están volviendo a Montevideo? Esta noche, tiene que votar. Carlito con la copa en la mano clavada ahí, ¿no? No puedo. ¿A José Ignacio? Sí, a José Ignacio, sí. Bueno, acompáñenos, por favor, por favor. No tengo ni idea por qué está en blanco y negro. Sí, parece de otra época. Pero es de 1999. Sí, en ese momento, Mirta, pues yo estaba con la copa de champagne. Sí, porque era champagne eso. Vos tenías ya 8 años de recuperación, más o menos. Sí, y lo dejé en un costado y me dice, ¿por qué no lo tomás? Digo, porque ya me lo tomé todo, le dije. Claro. Pues sabés que ese testimonio hizo que por lo menos 2 personas que yo conozco entraran en los grupos por ese comentario simple y claro, gracioso. Claro. Digo, debe haber muchos más, pero que indagaron después y yo me acuerdo que uno entró en los grupos, porque yo había dejado el cigarrillo y comía chicles de nicotina. Che, Carlito, me dijeron que por comer chicles te alejabas de la adicción. Digo, no, me alejo del cigarrillo, pero de la otra no. ¿En qué momento de ese proceso de recuperación, no? Es solo por hoy, que eso es fundamental, ¿no? Porque si vos le vas a decir a una persona, mira, no vas a consumir más alcohol, ponele, en tu vida, y eso es lo que lo llevó hasta ahí, y no lo puede digerir. Entonces, si no consumas alcohol por hoy, no consumas por hoy, sí. ¿No? El método del solo por hoy, 24 horas. Ahí, en ese momento, vos ya tenías unos cuantos años, te dan una copa de champagne, ¿viste? ¿En qué momento esa obsesión por el consumo la perdiste? Bueno, primero los bigotes al tigre no se los tiro. Es muy difícil que me veas en una fiesta, en un casamiento. Yo he batido el récord de poca permanencia en un casamiento. Me acuerdo que en el casamiento de la hija de Delgado entré por una puerta y me fui por la otra, porque estás en otra frecuencia, ¿viste? Y yo no quiero tirarle, en casa no hay alcohol, creo que tuve dos botellas que las regalé, una vez compré en Chile para regalarle a no sé quién. Pero yo el alcohol no me cruzo, y ¿en qué momento nada? ¿En 30 años todavía no te regalas? No me regalo. No te regalas. No me regalo y entiendo de que la vida es más linda, limpio que vos estás en AM y el otro está en FM, son 2 frecuencias, ¿viste? Viste que enseguida viene el borracho y dice, yo que te quiero tanto, yo que tal cosa. Todo eso es toda una mentira. Sí, el alcohol es un buen amigo pero un mal compañero. Eso me dijo el doctor Mañé, me dijo un día que yo estaba tratándome, me decía, es un buen amigo pero un mal compañero, porque te lleva por caminos inusitados, Y te lleva a mentir mucho, ¿no? Y a manipular mucho. Y a manipular mucho, y parte de esa recuperación es ser totalmente honesto, ¿no? Totalmente honesto, sí, es verdad. Eso es una de las cosas que aprendí, y otra de las cosas que aprendí o que intento aprender es el tema que esto pasa por la humildad. Aquí pasa por dejarse ayudar, por pedir ayuda, eso es fundamental. Pedir ayuda. Pero hay una cosa
La frase que más me pegó, una vez que estaba leyendo, digo, si vos le preguntás a un adicto si tiene ganas de dejar de consumir, te va a decir que no. Pero si le preguntás si tenés ganas de tener ganas de dejar de consumir, te va a decir que sí. Entonces el grupo es el que te da ganas de tener ganas de dejar de consumir, porque vos ves a una cantidad de gente que lo ha logrado, que vive en su vida, que tiene una vida, que recuperaron su familia, que recuperaron sus cosas. Yo me acuerdo, había un personaje que fue el honor más grande que me dio Alcohólicos Anónimos, que se llama Abraham, el viejo Abraham. Tenía como 60 años de recuperado. Había perdido 3 empresas, la mujer, todo eso, y te contaba cómo había recuperado todo. Y me fue a buscar al británico un día, me lo manda Fernando Cortinas, que fue, te digo, es como que hubiera venido, no sé, Charles Bronson a buscarme. Digo, era lo máximo, digo, que el viejo Abraham, viejito, en su auto me llevara al grupo. De las cosas más lindas que me pasaron. Te voy a poner la foto número 11 y te voy a leer un texto, ¿no? Escrito por vos también, el texto. Bueno, María Elena de los Andes, ¿no? Sí, la crucifiqué, pobre. conocida como Gochi. Sí. Tu primer hija, ¿no? Nacida en 1978. Exactamente. Yo lo tengo claro. Sí, bueno, vos eras compañero. Sí. Y Carlitos Páez, ahí joven Carlitos, ¿eh? Sí, viste que ahora me veo acá reflejado y digo, la pucha, los años pasan. Ah, bueno, pues está bien, está bien. Seguimos participando. Sí. Te voy a leer esto que me parece impresionante porque también el dolor, ¿no?, que genera las adicciones y las consecuencias sobre uno y sobre los demás, ¿no? Sobre los demás, sobre la familia, sobre... si algo me ha hecho recapacitar sobre mi propia vida, esto lo decís vos, fue comprobar con dolor que mi hija ha tenido que recorrer un camino que se pareció bastante al que yo mismo viví, sobre todo por la separación de sus padres. Tú te separaste también a raíz de tus padres separados, Madelón Rodríguez y Carlos Páez Villaros, algo que sufriste mucho, ¿no? La presencia de los abuelos en su vida, ante tu ausencia, ¿no? Sí. Obviamente. Y la proximidad con las drogas, a través de acompañarme en todo el proceso de rehabilitación. Me consta que no fue fácil. Sí, para mí, que fui el protagonista de toda esa decadencia. No, perdón. Sí, para mí, que fui el protagonista de toda esa decadencia, fue duro comparar mi vida con la que mis compañeros de los Andes habían hecho después de nuestro regreso al país. Porque vos venías, yo estoy en la mala, estoy en esta, estoy sin parar, no puedo parar de consumir, soy un desastre. Y mis compañeros de los Andes están con sus vidas, están tranquilos, serenos. Esa era como tu comparación. Si fue duro comparar esa vida, que no debe haber sufrido Gochi, tu hija, ¿no?, en relación a sus amigos, al tener que convivir con la imagen de un padre drogadicto. Y acá estamos hablando de los 90. Hoy este tema está mucho más arriba de la mesa. Sí. ¿Ah? Ojo, mirá que yo empecé a ser drogadicto cuando empecé a ir a los grupos, porque digo, hasta ese momento, digo, era un social, ¿viste? Claro. Tomaba alcohol, el alcohol es aceptado. Pero lo que más me queda es que un día le pregunté, un año se me dio por hacer esta pregunta, ¿cómo fue tu vida del 1 al 10? ¿A quién? A todo el mundo le preguntaba, ¿cómo, definime tu vida del 1 al 10? Y Gochi me dijo 10. Y la verdad que me emociona, porque digo, después de lo que vivió, que te diga, o sea, como que las heridas sanaron y bueno, te llevó a nada, somos compinches, digo, que con Gochi, digo, tenemos un diálogo permanente, ahora menos pues tiene 5 hijos que siempre están en el médico, en el del coso, pero bueno, digo, eso está bueno, digo. Ella dijo, ¿no? Yo me rehabilité también contigo. O sea, tuviste una hija que te acompañó en el proceso. Eso es una bendición para alguien que está atravesando, ¿no? Oíme, cuando me nombraron a mí para la promoción de Viven, a mí, a Canesa y a Parrado, y podía llevar una persona. Entonces la tuve que convencer a Gochi para dar la vuelta al mundo. Íbamos a Hong Kong en primera clase, todo eso. No quería venir, porque ella estaba acostumbrada a un padre ausente, digo. Y ese viaje hizo que, me acuerdo, una amiga de mamá le dijo, no, mirá que en Hong Kong vas a encontrar unas perlas de no sé cuánto, y eso la convenció.
Y bueno, y fue inolvidable porque dimos la vuelta al mundo entera. Digo, le digo, despedite de primera clase, le digo, porque esto no lo vas a ver nunca más. Eso fue en el 92 cuando salió. Bueno, sí. Te voy a pedir la foto número 12, ya lo dijiste, ¿no? Ya los nombraste. Acá los vas a ver. La foto me parece lindísima. Sí. Ahí está con tu nieto. Sí, con 4 de los nietos, falta uno. Falta uno. Uno más chiquito, sí. Claro, porque esta foto ya tiene unos años. Sí. Y nada, yo miro esta foto y pienso, qué locura, ¿no? Me miro ahí, si este loco se cayó. Pues te voy a hacer un comentario que te lo hago así, ¿no? ¿Viste? Que yo lo he recibido mucho en todo este tiempo. Yo te conozco hace bastantes años. Sí. En realidad te conozco hace muchos años, porque eras el padre, en definitiva, de una compañera de clase, una amiga. Entonces, me decían, sí, Carlitos, pero Carlitos es medio frivolón, ¿tá? Eso es lo que a mí me decían, ¿viste? Yo dije, pará. Vos me estás diciendo que un tipo que con 18 años se cayó en el medio de una montaña, convivió 72 días con la muerte de una experiencia durísima, hijo de un padre mega famoso, pero que vivía para la de él también, con la separación de sus padres, que superó una adicción, que se recuperó de una adicción, que es de las cosas más difíciles, porque a veces 1 de cada 10 se recupera, ¿viste? O sea, uno de cada 100 cumplen un año. Cumplen un año, ¿te das cuenta? O sea, vos estás diciendo que un tipo que pasó por todo ese proceso, que es un proceso donde vos tenés que apuntar a lo más duro, doloroso, profundidad del alma. Vos decís que ese tipo es frívolo. Bueno, a mí me divierte mucho jugar el partido del frívolo. Me encanta porque aparte aparecen los haters que me dan palo pero me encanta porque en realidad yo sé que lo de atrás es diferente. Lo de atrás está cargado de, aunque no parezca, de humildad, de sacrificio, de lucha, porque vivir la que viví no es fácil. Entonces me doy el lujo de poder, vos no sabés lo que fue gracioso. Yo me pidió Orsi, que era el intendente de Canelones, me pidió para dar una conferencia para juntar fondos para empresarios, no sé cuánto, cosa que hice. Bueno, eso fue en verano. Imagínate lo que fueron las carrasquitos o las manantialitos, las cosas que dijeron. Gochi mismo me decía, fue el peor verano de mi vida, porque decían, che, pero Parker es comunista. Parker, ¿cómo va a ver? Claro, no, fue una cosa que... No, una de mis nietas me dijo, che, Parker, pero vos sos comunista. Digo, no soy comunista, trabajo de conferencista. Digo, es mi trabajo, la conferencia, digo. Y aparte Orsi yo lo considero amigo, digo, no te digo que soy íntimo amigo, pero es un tipo que ha venido a mi cumpleaños, que yo lo veo, que es un tipo que lo llamo, y el otro día estaba en Barcelona con Bayona, con el director de la película, lo llamé y al minuto me estaba llamando Orsi, que habló con Bayona, digo, ahora de hecho lo quiere recibir a Bayona, que viene el 8 de septiembre a mostrarnos la docuserie. Y bueno, pero la gente, a mí me encanta, pero mirá, es increíble. Hubo una persona que me encaró en el supermercado Tienda Inglesa en Punta Ballena y me dice, ¿por qué Orsi? Le digo, ¿por qué no? Le digo, me dijo de 1 a 1000. Bueno, resultado que después de la película, que fue un éxito total, vino con los hijos y me dijo, che, Carlitos, ¿no te puedes sacar una foto con los chicos? Ahora me piden a mí de que soy amigo de Orsi, porque se creen que soy amigo de... Yo no soy, digo, que les consiga tal cosa o tal otra. Digo, la gente es brutal. ¿Y cómo lo describís a Orsi, en pocas palabras, que hoy es el presidente de la República? Bueno, lo describo, yo lo considero un amigo, digo, amigo, no te digo que es un amigo íntimo, pero es un amigo. Es un amigo, sí. Bien. Carlitos, hay una cosa que es que la pasé por alto, pero que a mí también siempre me impactó, ¿no? Que tiempo después de que Parrado y Canesa atravesaran y llevaran 10 días, ¿no?, para atravesar todo ese trayecto de la cordillera, ¿viste? La National Geographic mandó un grupo de andinistas. Sí. Andinistas, ¿no? Locos reentrenados, resarpados. Sí. Que obviamente no llegaban ni en las condiciones alimenticias, ni psíquicas,
ni desgaste, deterioro, ni la edad que tenía Parrado y Canessa ahí, que eran jovencitos, muy jovencitos. No, y sin conocer, el uruguayo no conoce la montaña. Sin ni conocer la nieve. montaña, sí, sabe. Ese grupo de andinistas recorrió el trayecto de Parrado y Canessa en exactamente el mismo tiempo. El mismo tiempo, sí. ¿Vos te das cuenta lo que era Lo que pasa es que nosotros... la locura de sobrevivir, ¿no? Nos ayudó la inconsciencia también. Claro. El no saber por dónde digo, que tuvimos suerte de no invocarle, porque pisás una roca, cosa que yo no sabía, pisás al lado de una roca que hay nieve y se crea porque el calor derrite todo lo de alrededor y se crea un precipicio para adentro que fue brutal. En Viven lo muestran, que es una escena inventada, pero son cosas que vos no sabés, el comportamiento de la nieve, ¿viste? Y estos asumieron todos los riesgos. Uh-huh. ¿Conociste a Pierre Paul Ritt? Sí. Sí, hombre, sí, lo conocí, sí. ¿Cada tanto relees el libro ese o ya está? No, ya está. Digo, entre que doy 100 conferencias por año, hay 26 libros escritos. Y no todo. vas a buscar alguna cosa así que no te cierre. No, es más, aprendí lo del paso de Juncal, lo aprendí acá, ahora contigo. Te das cuenta, ¿no? Que es increíble. Sí. Bueno, estaba pensando en la cantidad de libros, en la cantidad de películas, que ya son por lo menos 2, más tres con la Arijona, ¿no? Hay una chilena. Hay una chilena que se llama Los Sobrevivientes. Bueno, ese es un documental. Hay una que es muy cerca del accidente, que es como más... Sí, más macabrona. Sí. Que la hizo un chileno. Exacto. La hizo Vargas Llosa, la guionó. Ahí va. Hay 9 documentales, hay una película que hicieron los mexicanos que se llama Los Sobrevivientes de los Andes. O sea, es una historia que sigue con el tiempo, digo. Es impresionante. Si vos pones el ChatGPT, ¿cuál es la historia? Te dicen esta. Y permíteme, Juanchi, ahí ya me das pie, porque yo te quería hacer esta pregunta. Es una historia que sigue con el tiempo. Yo soy un apasionado de esta historia. Cuando fue el primer libro que leí, tendría 12 años. Siempre quiero saber más detalles de esta historia. Sí, me sigue apasionando, me sigue fascinando. Por esto para mí fue un lujo tenerte durante una hora acá. Pero te quería preguntar, es un fenómeno obviamente global, es la historia de supervivencia más grande que tiene el mundo. Sí, te quería preguntar si no sentís que a veces los uruguayos no le damos tanta pelota a esta historia como en el resto del mundo, ¿no? Acá no le dan pelota. ¿Y por qué? Porque el uruguayo es así. Acá te dicen, en vez de contratarte a vos, te llaman al ciego que corre maratones. Digo, yo qué sé. En México, ahora voy a dar una conferencia sobre drogas, 25.000 personas en Guadalajara. En octubre, 25.000 personas en una arena de esos estadios. Y el año pasado la di 25.000 personas sobre la cordillera y te aplauden de pie. Digo, la gente, el mundo, cuando me llaman, yo soy muy ansioso, me llaman por teléfono un mando medio y los atiendo yo. No pueden creer que vos los atiendas, porque se creen que sos una celebridad, ¿viste? Claro. Pero bueno, en el uruguayo es otra cosa. El uruguayo te dicen, es más, tienen esa cosa resentida. Che, qué buen curro te inventaste, ¿no? Te dice, la estás haciendo toda con piripipi. Che, anda a pasar los 70 días en los Andes. Te voy a decir vamos a cerrar con esto, ¿no? Con dos cositas. Una cosa que es increíble, que hice este cálculo estúpido a través del chat GPT, es que vos llevás más o menos 23.000... 600 días vividos, vos, Carlitos Páez, ¿no? Me estoy enterando de cosas que yo no ni yo sé. Y pasaste 71 días en la montaña, ¿no? Es el 0,02 de tu vida, ¿no? ¿Te das cuenta cómo cambió todo eso, no? Eso Y lo otro que te iba a decir para cerrar esta entrevista es este cuento, yo no sé si te lo hice alguna vez. Yo, de alguna manera, fui el sobreviviente número 17 de los Andes. ¿Vos sabés eso? Yo te lo conté a vos. Creo que hay algo que... Vos ibas a ir, ¿no? No. ¿Sabés cómo fue? No. En el año 2002, creo que fue el 2002, 2001, 2002, sí. Yo de pronto abro mi casilla de correo, en ese momento era Hotmail, la que yo tenía, y me encuentro con toda una conversación, y cuando empiezo a mirar las direcciones de correo electrónico, eran los 16 sobrevivientes de los Andes y yo. Que fue un dedazo que vos pusiste mal, porque yo en esa época trabajaba contigo. No sabía eso. Sí, entonces pusiste un dedazo mal, agregaste, se ve que mi dirección a la cadena,
Y estaban hablando, ¿sabes lo que estaban debatiendo? Fui chuma, lo leí. Después borré, saqué mi dirección. Sí, ¿Ah? está bien. Pero no ¿Qué estábamos chusmeando? lo leí, tuve que leerlo. Y sí. Me era más fuerte que yo, quería saber, dije, mira dónde estoy. ¿Sabes lo que estaban discutiendo? Y fuerte, ¿no? Con argumentos fuertes. Bien, el tono era bueno. El tema de dar conferencias o no. Y bueno, es un tema que se discutió, pero ¿sabes qué? Los discuten los que en realidad no se animan a dar conferencias. Y como no te animás, pues es muy fácil, digo, estar en el estadio y criticar lo que hacen los jugadores. Yo me acuerdo que uno de los sobrevivientes me dijo, Carlitos, yo no estoy de acuerdo cómo se cuenta la historia. Digo, muy fácil, fulano. Te vas a una empresa, conseguís que te contrate y contás la historia que se te dé la gana. Porque al final cada cual tiene su propia historia. Eso me da pena del uruguayo. Tiene ese resentimiento, ¿viste? Tiene esa cosa cuando te ven. Al principio éramos los héroes de los Andes, después fuimos los carrasquitos, no sé cuál. A mí me encantan los haters, me divierten, me encantan. Descubriste un placer en este mundo de los haters. El mundo de los haters me parece alucinante, porque son tipos que. Me acuerdo que un hater en un programa de Álvarez me escribió que uno había sido ministro de Valle, de que papá había robado ovejas, no sé cuánto. Las cosas que yo le dije, porque me divierto horrible. Digo. Entonces me hizo acordar acá, cuando entré acá a Océano, que era Zum Zum, la UAT en aquel momento de moda, y yo me acuerdo que vine con María Elena, mi exmujer, a bailar, y caían las racias militares a pedir documentos. Y yo tenía mi cédula que estaba toda rota. Entonces le entrego, entonces me llevan detenido porque tenía la cédula rota. Le digo, ¿sabes por qué está detenido? Aparte eran de la Fuerza Aérea, porque ustedes me tiraron abajo un avión, le digo. Y ahí me mandaron de vuelta. Carlos Páez Rodríguez, gracias por haber pasado por la entrevista aquí en La Hora. Solamente para terminar, hay una frase que a mí me conmovió, que no es mía, es una frase de San Francisco que me la dijo Fernando Alfonso, que era con quien yo jugaba al golf, que murió después. Cuando entregó su presidencia en la Federación Rural al otro presidente, en vez de darle un regalo material, le regaló la frase de San Francisco que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y te encontrarás haciendo lo imposible. Que no es otra cosa lo que vivimos nosotros. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible, y terminamos con esta historia que es realmente lo imposible, digo. Es más, de hecho, lo imposible, la película de Bayona, Lo Imposible, se llama por nuestra historia. Por su historia, sí. Es verdad, que es la del tsunami, ¿no? La del tsunami, sí. Muchas gracias. Gracias. Páez, Juan Chuní, la entrevista, otra gran entrevista. Nosotros les agradecemos mucho y nos vemos a ver mañana. Chau. Chau.